Bienvenidos al programa La Fe en Acción. Soy el apóstol Marcelino Salazar y hoy tenemos un panel extraordinario. Tenemos como invitado especial al pastor Humberto Lay, arquitecto, congresista de la República, presidente de la Comisión de Ética, que también nos estará acompañando el pastor Otoniel Pardo, un líder principal de la FIPAC. Pastor Humberto Lay, bienvenido al programa La Fe en Acción. Muchas gracias, apóstol Marcelino. Todos bien, bienvenido. Pastor Humberto, estamos aquí en el panel y hay un público que sigue el programa La Fe en Acción y usted es una figura muy reconocida en el mundo evangélico. Es un líder espiritual, pero también se le reconoce como un líder político del mundo cristiano. Pastor Humberto, hay un tema que nos gustaría tocar el día de hoy. Algunos dicen que política y religión no deben caminar juntos, deben estar divorciados, porque la política y la religión no compaginan, porque alguien dijo, porque la religión es el opio del pueblo. Bueno, efectivamente, durante muchos años en el pueblo evangélico se ha manejado ese concepto, lamentablemente muy equivocado, ¿no? La política es sucia y un cristiano no debe intervenir en ella porque se contamina, se corrompe, y mucho menos un pastor. Sin embargo, nosotros vemos en la Biblia hombres como Daniel. Él era gobernador, un cargo político, y lo hizo como siervo de Dios y honrando a Dios y dando gloria a Dios. Tenemos el caso de José, ¿no? También un joven varón temeroso de Dios, que Dios le daba visiones espirituales, llegó a ser primer ministro y de un imperio pagano como es Egipto, ¿no? Y dio testimonio, y Faraón tuvo que reconocer que José era realmente, y que el Dios de José era el verdadero Dios. Moisés era un político. Y además de eso tenemos ya la enseñanza neotestamentaria del apóstol Pablo. Dice que los magistrados, las autoridades son puestas por Dios y son servidores de Dios. 3 veces lo dice en capítulo 3 de Romanos. Y por lo tanto no podemos disociar, no podemos enfrentar la política con la fe cristiana, porque política, al fin de cuentas, en los términos más sencillos, es ciencia y arte de gobernar para beneficio del pueblo. Claro, porque si nosotros divorciamos a Dios de la política, ¿qué clase de república tendríamos en los días de hoy? Una república sin valores, una república sin principios, sin ética, así es. Una república fundamentada en el materialismo, donde todo es materia y acá no tiene nada que ver con Dios. Así es. Y yo creo que la corrupción se ahondaría más. Lógicamente, los malos políticos son los que malogran la política, ¿no? Y tenemos el caso muy particular del rey David, cuando ya estaba anciano y tenía que dejar ya el reino a Salomón. Él llama a todos los levitas. Los levitas eran servidores de Dios. No podían hacer otra cosa sino servir a Dios. Y dice la Biblia en 2 Crónicas que de los 38.000 levitas, 24.000 los destinó para el servicio del templo, ¿no? Luego llamó a 6.000 levitas para ser gobernadores y jueces. Es decir, cargos políticos y judiciales. Y con esto le arma la plataforma o la estructura político-judicial a su hijo Salomón, con el cual él llevó a Israel a su apogeo como nación, ¿no? Entonces, vemos muy claramente, Dios es Dios en todas las áreas de la vida. No podemos decir, Dios, tú eres Dios aquí, pero aquí no, ¿no? Claro. Y tú, cristiano, puedes ser testimonio aquí y allá, pero no en esta área. Y lamentablemente le hemos entregado a los que no aman a Dios y no temen a Dios las áreas más importantes en la vida de una nación, ¿no? La economía, la política, el gobierno, las artes, el deporte, todo lo manejan, lo han manejado durante mucho tiempo. Recién ahora hay una reacción, y yo estoy encontrando, por ejemplo, en la Contraloría de República, hay buenos cristianos ahí, en la Fiscalía, en el Poder Judicial. Hay una ministra que es cristiana, un viceministro de Energía y Minas cristiano, y así voy encontrando ya en que poco a poco se va rompiendo ese equivocado prejuicio y vamos comenzando a ser sal
ser luz y ser levadura. Claro, porque ¿no? Jesús cuando nos habla, nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Muchos entendieron que la luz del mundo dentro pues, de un auditorio, dentro de un templo, ¿no? Cuando la luz del mundo estaba hablando Jesús, que su reino debería estar en todos los estamentos de una nación, en la economía, en la política, en las artes, en la educación. Porque si nosotros sacamos a Dios de la política, quitamos a Dios del gobernante, entonces vamos a tener gobernantes corruptos, gobernantes desviados, gobernantes dictadores prácticamente, que no tendrán temor a Dios ni respeto al pueblo. Así es. Como el caso de algunos países donde está sufriendo, como el caso Venezuela, un pueblo que quiere su libertad, quiere la democracia, pero ahí está una dictadura muy fuerte. Y en la historia política del mundo hay testimonios tremendos de cristianos que lucharon contra la corriente, contra el pensamiento predominante para llevar los principios de la palabra a la vida de una nación, como el caso del diputado, el congresista William Wilberforce en Inglaterra. El que luchó por la emancipación de los esclavos. 16 años, solito él, como el único cristiano ahí, luchando contra la esclavitud en el reino británico, ¿no? Hasta que lo logró. Lincoln, en Estados Unidos, un evangélico que gobernaba con la Biblia sobre su escritorio, que también para abolir la esclavitud en Estados Unidos, ¿no? Tenemos el pastor que eliminó la discriminación racial, Martin Luther King, ¿no? Un pastor, ¿no? Sí. Se enfrentó allí y logró pues, un testimonio, caramba, que es reconocido en todo el mundo, en el mundo cristiano y no cristiano, ¿no? Claro, lo que tenemos que ver es que los líderes, los pastores, tienen que inmiscuirse en la transformación social de una nación. No se puede aislar, porque no es un pecado, decir, si se habla de política estamos cometiendo un sacrilegio en la iglesia. Pastor Otoniel, ¿cómo constituyas tú la política y la religión? Bueno, la Biblia tiene muchas referencias sobre temas políticos de maneras muy puntuales. La Biblia da, digamos, los márgenes de acción a través de los cuales nosotros podemos desenvolvernos y movernos como seres y ciudadanos. Creo que es muy importante que haya pedagogía, que haya instrucción, que haya capacitación, enseñanza, para que la cosmovisión que hemos tenido por muchos años vaya siendo erradicada, pues, ¿no? Porque las malas enseñanzas, las malas instrucciones han hecho que creamos que hemos estado marginados de esta área de servicio que es la política. Creo que es muy importante que seamos instruidos y parte de esa instrucción tiene que ver con el ejemplo. Bueno, tú has sido un ejemplo al respecto, es un ejemplo del pastor Humberto Lay y otros que se han animado y han participado y que han hecho un buen papel, un buen desempeño y que pues han abierto los ojos a la comunidad para que puedan entender que todos podemos tener una acción viva en esta tarea que es pues gobernar, ejercer autoridad y hacerlo pues de manera que podamos respetar los principios que la palabra de Dios establece. Ahora, dentro del mundo cristiano hay excelentes técnicos egresados de prestigiosas universidades de Europa, Estados Unidos y aquí del mismo Perú. Pero cuando le dicen, ¿pero por qué no participas en el gobierno de turno? Es que no podemos contaminarnos. Así se inhiben. Claro, se aíslan. Cuando ellos son los más idóneos para participar y contribuir con el desarrollo de una nación. La Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Bueno, todo lo contrario a eso es que cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Y eso lo vemos nosotros en una realidad patente, ¿no? Cómo la gente realmente sufre cuando son los impíos los que están reinando. Creo que es muy importante que hombres de Dios, gente idónea, gente íntegra, pueda tener parte activa en lo que es el gobierno de las naciones. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Es un texto, un proverbio que tiene un mensaje muy profundo. Estamos con el pastor Otoniel Pardo, con el congresista Humberto Lay. Manténgase en sintonía, una pausa y retornamos. Una palabra puede cambiar tu vida. Después de la tormenta está la bonanza.
Si deseas escuchar una palabra de parte de Dios, visita el Centro Apostólico Internacional, Tabernáculo de Dios. Los apóstoles Marcelino e Iris Salazar te esperan con los brazos abiertos todos los domingos a las 5 de la tarde en la avenida Nicolás de Piérola 423, Cercado de Lima, Excine Portofino. Te esperamos. Regresamos con nuestros invitados prestigiosos, con el congresista Humberto Laya y el pastor Otoniel Pardo. Estamos tocando un tema de mucha bendición para usted. Pastor Humberto, hay un tema que hoy en día preocupa a la comunidad, al ciudadano, el tema de la corrupción. Estaba estudiando algo sobre el tema, África, América Latina y Asia son los 3 continentes donde tiene mayor índice de corrupción. Y el Perú figura dentro de los 10 países en América Latina con alto índice de corrupción. Así es. ¿Qué es lo que se debe hacer aquí en el país, de acuerdo a su análisis, su óptica, que usted está en la política, para reducir la corrupción? Bueno, hoy día los políticos estamos en las primeras planas, lamentablemente mostrando una imagen de corrupción total en la administración pública, en las instituciones del Estado, los congresistas, ¿verdad? Otorongo, ya no se llaman padre de la patria, son otorongos, ¿no? Y todos los apodos, ¿no? La robacable, come oro, mataperro y qué sé yo. Un desprestigio muy grande. Y todas las cámaras, todos se enfocan en los políticos, congresistas, etc. Sin embargo, lo que yo veo es que, por ejemplo, el Congreso, 130 congresistas, es un muestreo de lo que es la sociedad peruana. Y esa es mi gran preocupación. Estamos viviendo en el país una cultura de corrupción. Y esto lo revelan las encuestas. No. Cuando el 50 y tanto por ciento, el 56%, 52% dicen la corrupción es el principal problema, es lo que estorba el desarrollo del país. Pero en otras encuestas el 70% de peruanos ha dicho que la corrupción es o inevitable o aceptable. Cuando yo vi esa encuesta, realmente me alarmé y mi corazón se hizo, porque quiere decir que estamos ya como nación aceptando la corrupción aceptable. Y en otra encuesta, el 80% del peruano dijo que el Perú es un país corrupto. Peruanos, reconociendo que el país es un Perú. Y nos está hablando entonces que ya estamos viviendo una cultura de corrupción. Se han perdido los valores. Se han perdido los valores en las familias, se han perdido los valores en las escuelas. Los pocos cursos que tenían que ver con valores antes de educación cívica, instrucción premilitar, se han eliminado. Se mete mucha información en la cabeza de los muchachos, se les obliga a recordar, ¿no? A memorizar muchas cosas, pero no se les enseña valores y no se les enseña a analizar y razonar. Eso es muy preocupante. Por eso yo considero que la principal falencia de nuestro país es la educación, y una educación en valores. Yo conversaba con el embajador de Taiwán, ¿no? Taiwán, como sabes bien, nació después de la Segunda Guerra Mundial. Chiang Kai-shek, derrotado por Mao Zedong, huye a la isla de Formosa y ahí forma el país de Taiwán. Estamos hablando del año 48. Y hoy día es una potencia económica mundial. Yo le pregunté, embajador, ¿cuál fue el factor que ha hecho que Taiwán en tan pocos años sea una potencia económica mundial? Me dijo, sin vacilar, la educación. Lo mismo pasó con Finlandia, lo mismo pasó con Irlanda. Es decir, todos los países nórdicos invierten en educación un gran porcentaje de su presupuesto. Entonces, aquí necesitamos una revolución de la educación, pero una educación en valores. A los niños tienen que enseñárseles ya desde niños que hay que respetar, que hay que amar el país, que hay que ser honesto, ¿no? Y, lógicamente, el resultado se verá dentro de 10 a 15 años. Claro, es lo que usted dice es correcto, porque podemos nosotros meter en la educación mucha tecnología, mucha matemática, mucha química, mucha física, pero si nosotros
descuidamos la educación en valores, en ética, no vamos a forjar a la nueva clase política que va a gobernar la nación. En realidad, Apóstol, hay que darnos cuenta de que en el Perú no solo no se combate la corrupción, sino que se promueve. Los medios de comunicación, la televisión, la música, todo promueve una cultura de corrupción. Y creo que ahí nosotros tenemos que establecer normas, leyes, regular mejor ese tipo de modo de comunicar las cosas que tiene la sociedad peruana. O sea, no ha habido un celo, una mayor interés con miedo de esto de que la libertad de prensa, la libertad de expresión, que hay que respetar la libertad, etcétera, se ha permitido de todo y la gente entiende libertad como sinónimo de libertinaje. Lo que estamos viendo en la televisión muestra que realmente no hay un deseo de que las cosas cambien, sino que más bien permanezcan. Y creo que esto lo hacen con propósitos e intereses subalternos, ¿no? Para mantenernos en la ignorancia, para que los verdaderos problemas del Perú no sean reconocibles, porque hay problemas mucho mayores, como decía don Humberto, lo que muestra digamos, el Congreso no es sino un reflejo de cómo se encuentra nuestra nación, cómo se encuentra nuestro país. Y la verdad que la gente levanta la mano y juzga y critica, pero en sus hogares, en los colegios, en los mercados, la corrupción es algo que se acrecienta cada día más. Creo que nosotros como cristianos tenemos un papel muy importante que tenemos que desarrollar, creo que es la parte de la educación. Nosotros educamos, nosotros instruimos, nosotros capacitamos y debemos hacerlo incidiendo precisamente en ese tema, en los temas de valores, de principios. Creo que debemos ser mucho más fuertes en ese énfasis y creo que eso ha sido muy descuidado. Cuando se toca el tema de valores, piensa que uno está en tiempo de la carreta, uno es anticuado, está desfasado y que estamos en una sociedad moderna donde debemos respetar nuestras acciones, ser más pluralistas. No se puede, no se puede obviar los valores. Nuestra fe nos tiene que llevar a una vida de honestidad, de rectitud, a cumplir con las leyes, el pago de impuestos. Si me prestan, tengo que devolver. Si me prestan un lapicero, pues tengo que devolver el lapicero. Si me prestan un libro, tengo que devolver el libro, ¿no? Cosas como esas. Tengo que respetar la luz roja, ¿no? De cuando manejo, en fin. Que son valores y principios cristianos. Valores cotidianos. Elementales, ¿no? Que deben traducirse en aspectos prácticos, pero que desafortunadamente no hay esa incidencia. Es decir, se vive de manera muy relajada, ¿no? Muy indiferente, y hay un individualismo que pesa mucho sobre los seres humanos. Y creo que el cristianismo viene a romper ese tipo de vida, ese estilo de vida, y creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad en este asunto, ¿no? Yo creo que hace falta la Biblia en el corazón de todos nuestros compatriotas para edificarnos sobre valores. Tú mencionaste una frase de un gobernante que dijo que con la Biblia no se puede gobernar una nación sin Dios y la Biblia. Washington. Estamos tratando un tema de gran interés y manténgase en sintonía. Una pausa y retornamos. Recibe la unción y el poder sanador de Dios. Servicios de sanidad, milagros y liberación de espíritus. Todos los domingos a partir de las 5 de la tarde en la avenida Nicolás de Piérola 423, Cercado de Lima, en el auditorio Ex-Cine Portofino, donde recibirás tu milagro a través del apóstol Marcelino Salazar. Ya lo sabes, ven y recibe la unción y el poder sanador de Dios en el Centro Apostólico Internacional, Tabernáculo de Dios. Estamos con el pastor Humberto Lay, congresista de la República, y el pastor Otoniel Pardo, tratando temas de gran interés nacional. Pastor Humberto, hay un proyecto de ley que usted está gestando sobre el voto voluntario. ¿Podría darnos más luz sobre el tema? ¿Cómo no? En nuestro país se ha implantado el voto obligatorio cuando tenemos que elegir alcaldes, presidentes regionales, presidente de la República, congresistas, etcétera, ¿no? Y el que no vota tiene que pagar una multa
cosas por el estilo, o no puede luego hacer gestiones con su DNI porque no tiene el sello correspondiente, ¿no? Y esto ha funcionado durante muchos años ya, y en muchos países también se implantó el voto voluntario como una forma de obligar a la ciudadanía, que a veces es un poco apática, ¿no? Y que no quiere tomarse la molestia y perder tiempo en ir a votar, como para obligarlos y conseguir los votos necesarios. Sin embargo, esto poco a poco ha ido cambiando en el mundo, porque se han dado cuenta que, en muchos países se han dado cuenta que obligar a un ciudadano a votar hace que este ciudadano a veces ni conoce a los candidatos, pero va a votar de mala gana, y bueno, por quien sea, o porque escuchó más, resonó más cierto nombre porque tiene más publicidad, o porque le ofrecieron, ¿no?, un kilo de arroz, un obsequio, pero no por convicción, ni ha tenido la preocupación de averiguar quiénes son estos candidatos. Y el resultado lo vemos que muchas veces encontramos nosotros pues gobernantes que no merecen ser gobernantes. Entonces, en muchos países ya se ha ido eliminando el voto obligatorio, de tal manera que en Latinoamérica, por ejemplo, lo que es más cercano a nosotros, de todos los países latinoamericanos, solamente en 3 se mantiene el voto obligatorio: Perú, Ecuador y Uruguay. Solamente estos 3. En otros 4 países como Brasil, Bolivia, Argentina y Honduras, se dice que es obligatorio, pero no hay sanción para el que no vota. Es voluntario al final de cuentas. Y esto hace que, y a pesar de ello, son democracias sólidas, ¿no? ¿Y cuál sería la parte negativa si se da, por ejemplo, el voto voluntario y la gente en elecciones, nadie quiere ir a votar? El temor justamente es ese, que aquí en Perú dice, muy pocos siguen a votar. No importa. En Colombia el 38-39% solamente vota. Y sin embargo, el resto que no ha ido a votar reconoce y acepta que los que fueron a votar han elegido. Y Colombia es una democracia muy sólida. Sí. Entonces, lo que yo estoy seguro que sucedería, primero, es que los partidos políticos van a tener que esforzarse en hacer más proselitismo político, capacitar a sus afiliados, y van a ser partidos políticos más institucionalizados, más sólidos de lo que tenemos ahora. Hoy día se reconoce, por varios años se ha hablado, hay un solo partido político aquí bien organizado, que es el APRA, ¿no? No hay más, se dice, ¿no? Y sin embargo hoy día, hasta el mismo APRA está pues en pugnas internas, hay un desbande. ¿Por qué? Porque hay una debilidad partidaria en general. Entonces yo creo que con un voto voluntario, porque están todos confiados y que como es obligatorio al final todos van a votar, ¿no? Entonces invirtamos bastante en propaganda, en publicidad, ¿no? Compremos votos y ya el asunto está arreglado, ¿no? Que le dé una palabra de reflexión a la comunidad cristiana que lo respeta, lo sigue. Usted es una inspiración en el país. Gracias. Y hay muchos del pueblo de Dios que desearía escuchar una palabra de motivación, de aliento en la fe. Quisiera dejar este mensaje a los hermanos. En Jueces capítulo 9 hay una parábola que para mí fue un reto y una inspiración muy grande y terminó de moverme para entrar en este terreno de la política. En esta parábola cuenta que los árboles quisieron elegir un rey y fueron donde la higuera, fueron donde el olivo, donde la vid, diciendo reina sobre nosotros. Cada uno dijo, no, uno dijo con mi dulzura sirvo a Dios y a los hombres, el otro dijo con mi aceite honro a Dios y a los hombres, el otro dijo con mi... en fin, los 3 se negaron. Con mi mosto alegro a Dios y a los hombres. Y cada uno dijo, no voy a dejar eso para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces fueron donde la zarza. Zarza, reina sobre nosotros. La zarza dijo, ya, con una condición, que se pongan debajo de mi sombra, o de lo contrario, fuego saldrá de la zarza para quemar a todos los árboles. ¿Cuál es la moraleja de esta parábola? Muy simple, que así como la vid, la higuera, el olivo estaban contentos con lo que hacían, estaban sirviendo a Dios y a los hombres, estaban haciendo lo bueno, pero no quisieron dejar eso para complicarse la vida reinando sobre los árboles, porque gobernar es complicado, la política es complicada, es un problema trabajar con gente, viene la calumnia, la difamación, en fin, todos los problemas. Entonces, cuando los que dan fruto, como estos árboles, no quieren complicarse la vida gobernando, ¿quiénes son los que entran? Las zarzas. Exactamente. ¿No? Y la zarza no da fruto, la zarza está llena de espinos,
y obliga a los demás a ponerse bajo su sombra, siendo una planta rastrera, es tirarse al suelo, es someterse por completo. Y esto es lo que está pasando en la política, con ese famoso concepto, ¿no?, de que la política es sucia, nosotros no nos metemos. Entonces, hoy día hay cristianos profesionales, como está viendo, jueces, fiscales, abogados, empresarios, los hay. Gente capaz y con principios y valores. Son la vid, el olivo y la higuera de hoy. Si todos decimos no, y estamos, bueno, me dedico a mi vida de iglesia y nada más, ya el resto, que pasa lo que sea con ellos. Nunca cambiará el país, ¿no? Y las zarzas seguirían gobernando. Entonces no tendremos derecho a criticar a los malos políticos y a los malos gobernantes. Por eso yo creo que el día de hoy es un tiempo de reto, un tiempo de desafío de aquellos que tienen el llamado de Dios, no por un impulso de momento nada más, que tengan el llamado de Dios, la vocación de servir, porque al final de cuentas el amor es lo que nos mueve. El apóstol Juan dice, quien dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso, ¿no? Entonces, por amor a esos millones de peruanos que sufren la injusticia, la discriminación, los miles que están en las cárceles y nunca se les sentencia, los que viven en las peores condiciones, aún infrahumanas, toda la violencia, los que sufren la delincuencia, la discriminación, todo eso. ¿Qué estamos haciendo, no? Predicando un evangelio para el más allá, pero ¿qué hay el de más acá? Jesús se preocupó por los que sufrían en su tiempo, los enfermos, los pobres de su tiempo, se preocupó por ellos. Yo creo que es lo que tenemos que hacer. La iglesia tiene que participar políticamente. Así es. Quiero decirles a toda la comunidad cristiana, tuvimos aquí al pastor Humberto Lay, al pastor Otoniel Pardo, y la reflexión es que no podemos encerrarnos entre cuatro paredes, hay que participar activamente en todas las esferas, dando testimonio, siendo sal y luz del mundo. Quiero invitarles a todo el pueblo de Dios a que se mantengan todos los domingos en sintonía a esta misma hora, y si alguno de ustedes desean escuchar la palabra de Dios, estamos en el Centro Apostólico Internacional Tabernáculo de Dios, aquí en el auditorio Ex Cine Portofino. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Pastor Humberto, muchas gracias por su participación aquí en La Fe en Acción. Muchas gracias Pastor Otoniel Pardo. Gracias. Gracias. Bendiciones.